Mensajes de Reconstrucción y Vida. Una vez más tengo el gusto de saludar a todas y cada una de las personas que están conmigo escudriñando las Escrituras para llegar al conocimiento de la verdad de Jesucristo, para atesorar su palabra, su verdad y todo su bien, y que nada ni nadie nos confunda, que en este tiempo de apostasía no salgamos de la verdad del Señor. Si no la conocemos, fácilmente podemos ser extraviados de la verdad. Es por eso que el Señor nos llama al conocimiento de Él, conforme a la palabra escrita, la Biblia, no apoyados en libros de personas que han sacado sus escritos de acuerdo a sus propias conclusiones. La palabra del Señor no nos deja engañar. Ella nos da libertad. Cuando usted entra en la libertad por el conocimiento de la palabra, que es el Espíritu del Señor y la palabra, que tiene el poder para cambiar, para hacer que entremos con seguridad a la presencia de Él. Es cuando podemos ver verdaderamente que nada ni nadie nos puede engañar. Pero si nos afirmamos en los escritos de hombres que han tergiversado la verdad, vamos a ser extraviados porque le van a dejar algo que viene en la escritura, pero le desvían la enseñanza. Es por eso que el Señor nos da su palabra y su verdad. Vamos a mirar Gálatas 1 del versículo 6 al 10. La palabra del Señor nos dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, creo que podemos seguir leyendo y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, vamos a mirar la escritura conforme está dicho. Muchas personas creen que están bien y que su evangelio, lo que están recibiendo, que el evangelio es las buenas noticias de salvación, de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para hacernos libre a cada uno de los que podemos creer que en su sacrificio nos da libertad por el perdón de nuestros pecados. Porque es así como el Padre Eterno nos ve a través de la gracia de Jesucristo, para mirarnos sin pecado, sin mancha. Es por Él. Vamos a mirar cuando Dios nos habla a través del Espíritu del Señor.
Pablo era una persona, un perseguidor de la iglesia. Él era un hombre que trabajaba y le servía a la tradición. Una persona que venía y perseguía a todos y cada uno de los cristianos. Era un perseguidor. Incluso ahí mismo, si leemos todo este primer capítulo de Gálatas, podemos ver, porque él dice que él tenía una conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba a los cristianos. Y en el judaísmo también él se aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso en la tradición, porque así había aprendido de sus padres. Pero él vio que esto no agradaba a Dios y que ahora el Señor se le manifestó cuando le hizo el llamado, que él iba a perseguir la iglesia. Y el Señor le dice que no la persiga más, porque cuando persigue la iglesia, lo está persiguiendo es a él. Y fue cuando se le reveló al Señor. Y el Señor le reveló a él su palabra. Y le reveló que a través de él, el Señor se empezó a manifestar, a darle la enseñanza de lo que él debía predicar entre los gentiles. No consultó, dice, a carne ni sangre, no fue a persona, fue directamente el Señor el que lo llamó. Dice que no subió tampoco donde los apóstoles a que le enseñaran, los apóstoles lo que Jesús les había enseñado a ellos. Porque él duró tiempo en el Señor y después sí fue donde se encontró con los apóstoles. Entonces, como vemos, él muestra aquí la inspiración que da el Espíritu del Señor. Y todos los que, hombres y mujeres fieles, que teniendo un compromiso se aparten para el Señor, todos empezamos a ver que hay diferencia entre quien predica una desviación de la palabra, porque ahí se estaba desviando la palabra del Señor. Entraron allí a la congregación personas que eran judíos, practicaban el judaísmo, pero ellos decían, usted es salvo por la gracia. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que pasar? Que usted ahora también debe agregarle algo, porque usted, si es salvo por gracia, también debe aplicar lo que nosotros hacemos. Entonces, ese evangelio de gracia lo estableció el Señor en las iglesias y a los ancianos, porque así Pablo lo hizo, dirigido por el Espíritu del Señor. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Que los que estaban infiltrados allí le decían, bueno, sí, la gracia, pero más la circuncisión. O sea, y también decían, bueno, sí, creer en Cristo, sí, pero más la alimentación, debían de seguir unas normas, ¿sí? Y de tener la ley de Moisés en ellos. Entonces, cuando empieza Pablo a predicar y dice que el evangelio que él predica de Cristo es suficiente para que la vida del cristiano tenga la salvación. El que practica y viene a Jesús y recibe la gracia, tiene la salvación. No necesitamos hacer más nada. Porque cuando tenemos la gracia, el Señor no vino a darnos condenación, sino salvación, libertad. Y que si recibimos únicamente la gracia a través de la fe del Hijo de Dios, entonces no vamos a añadir ritos, no vamos a tener cargas que la ley nos ponga, ley de Moisés. Pablo recibió su ministerio de apóstol directamente de Cristo resucitado. Y su mensaje siempre lo enfocaba en sus predicaciones, Jesucristo, Cristo resucitado. Pablo defendió su liderazgo ante los maestros que se oponían y le ponían tela de juicio
porque decían que su ministerio, el ministerio de Pablo, dudaban que fuera del Señor, porque no se acogía a lo que ellos decían. Entonces, el mensaje de Pablo tenía autoridad del Señor y él hablaba con autoridad a la iglesia. La gracia es por fe, a través de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo lo que el Señor Jesús hizo por mí. Cuando creo en lo que el Señor Jesús hizo por mí, recibo un espíritu de gracia. Y el espíritu del Señor, en el espíritu del Señor se halla el amor y se halla la fe. Son frutos del espíritu del Señor. Entonces, si la persona no recibe el amor del Señor, su gracia, su poder de libertad, de salvación y de vida eterna, pues difícilmente va a creer en Él, porque no tiene al Espíritu que tiene en sí el amor, la gracia y tiene la fe. Son frutos del Espíritu del Señor. Dice la palabra del Señor, aquí mirando lo de Pablo, dice que él recibió su ministerio del mismo Cristo resucitado. Por eso lo que él predicaba era a Cristo resucitado. Cristo le dio una comisión, un llamado del Padre en Cristo, que es sostenido por el mismo Espíritu Santo. Así es que no era solo Pablo, porque muchas personas dicen, no, es que era en ese tiempo. No, si es el mismo Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y si Él es el mismo Espíritu que vino el día de Pentecostés a la humanidad, que descendió del cielo como el Espíritu de la consolación, el que nos guía y nos dirige, pues entonces no iba a ser hasta donde llegó Pablo. Él llegó a todos nosotros, a todos los creyentes. Por eso, cuando Jesús se le apareció, le dijo, no los sigas a ellos, no los persigas, porque lo iba a perseguir directamente a él, porque es que Cristo habita en cada creyente. Es por eso que somos perdonados por el Padre Eterno, llegamos a la reconciliación con Él en Cristo y somos sostenidos aquí en el ministerio y fuera de eso en la creencia, la vitalidad de vivir una vida en rectitud gracias al poder del Espíritu del Señor. El mensaje de Pablo va contra los corruptos maestros, pero también va para ayudar a cuidar a sus ovejas. Él tuvo celo porque estaba entrando una doctrina que no era la que el Señor le había dado. Por eso dice él, estoy predicando este evangelio, no porque haya otro evangelio, sino porque este es el evangelio que he recibido de Jesús. Como un pastor, él se preocupa por los que están allí en su congregación, los mira como sus ovejitas. Por el mensaje que estaban escuchando, entonces llama a los maestros que estaban diciendo eso y él los corrige y corrige también y disciplina a las personas que en realidad estaban acogiéndose, estando en la congregación, se estaban saliendo de la buena doctrina para recibir otras cosas que no eran impuestas por el Señor, porque la gracia es diferente y actúa diferente. Porque la disciplina, Él disciplinó las personas con amor, porque en Pablo estaba la gracia, ya habitaba la gracia, ya tenía el amor de Dios. Y por eso Él disciplinaba y corregía con amor, porque el amor lleva a la restauración. Muchas personas no se dejan enseñar, pero si usted mira que no es su predicador, su pastor, su líder, el que le está hablando cuando le lleva una revelación de la palabra escrita, entonces yo le agradezco porque me está enseñando para que yo abra los ojos de mi entendimiento. Entonces Pablo llama a las ovejas a volver al Señor. La disciplina es amor, no condenación. Así es que cuando a usted se le exhorte por algo, no le están condenando, le están animando. Y
el Señor también disciplina con su amor para dar restauración a nosotros sus hijos. El compromiso con el Señor que llamó a Pablo y que llama a cada uno de nosotros debe ser ver como un privilegio que el Señor nos llame a su servicio para hacer algo que no merecemos. En la iglesia habían infiltrados, habían judíos y eran judaizantes, eran judíos que interactuaban entre ellos y ellos intelectualmente tenían la palabra escrita, pero la desviaban porque no habían aceptado la salvación de Cristo por gracia. El problema era que no habían recibido el Espíritu del Señor por gracia y no habían cambiado en su corazón. ¿Qué quiere decir? Si no se acepta el Espíritu de gracia del Señor, difícilmente se puede cambiar. Porque como ellos decían, soy salvo, pero seguían en sus mismas tradiciones, la misma religiosidad, los mismos ritos, todo lo mismo que traían desde sus antepasados. Entonces Pablo deja claro que es el fundamento de la iglesia Cristo Jesús y anuncia las buenas nuevas de salvación que Dios se hizo hombre para reconciliar los pecadores con Él por medio de Jesucristo. Habían discípulos que creían que el evangelio solo se debía predicar a los judíos. Incluso Pedro fue uno de ellos, que él pensó así. Y Pablo va y le dice, no, se debe predicar a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros los que no somos pueblo de allá, de la nación de Israel. Entonces, el evangelio, ya dijimos, son las buenas noticias de salvación de lo que Dios, el Padre Eterno, hizo de enviar a su Hijo para que nosotros seamos reconciliados por Él a través de Jesucristo. Hechos 10:11 nos habla de todo esto y que los apóstoles en realidad no habían entendido que el evangelio era para judíos y para gentiles, es para todos. Así que el evangelio es para toda criatura. Criatura, pues, es decir, lengua, raza y nación. Pero cuando una persona acepta el evangelio, cuando se hace nueva creación, es una nueva criatura, porque nace de nuevo y es una criaturita que empieza a crecer por la palabra del Señor escrita. Ahora, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así es el saludo de Pablo a la iglesia. Cuando él decía gracia, dice que es un saludo griego. Y cuando dice paz, es un saludo judío. Pero él saluda así para decir a Cristo, el que yo predico, lo he recibido por gracia. Y es un favor inmerecido. El Espíritu de gracia unido al Espíritu del Señor en nosotros, en nuestra vida, produce paz. Ya él tenía la paz del Señor. ¿Cuál era la diferencia de que Pablo predicaba y la predicación de los judaizantes? ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Que el evangelio de la gracia que Pablo predicaba traía paz, contentamiento, seguridad, confianza en el Señor. Pero el evangelio que practicaban los maestros judíos provocaban condenación, culpa, carga, un gravamen. Entonces, no había en ellos libertad, porque la gran diferencia es que el que no acepte su libertad por la gracia del Señor va a andar siempre cautivo pensando en su condenación. En el evangelio de los hombres, el hombre no es libre hasta que cumpla todo aquello, lo que están exigiendo, que ahora tiene que hacer esto, hacer lo otro, y un poco de normas y reglas que son de hombre. Pero cuando nosotros vamos al Señor Jesús, estamos diciendo que su gracia y su favor, que es inmerecido, lo recibimos
para que produzca en nosotros la paz, una paz que solo lo puede dar el Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice Pablo que la gracia y la paz, al finalizar el versículo 3 dice que la gracia y la paz que solo se recibe en los creyentes, solo los creyentes pueden recibir la gracia y la paz del Señor. Únicamente si usted cree, porque si usted no cree, no puede recibir esa gracia y va a andar en condenación, en pecado y encajonado en un mismo sitio, lugar de oscuridad, de pecado, de maldad, y no se va a dar ni cuenta qué es lo que está haciendo. Porque ese es el problema, que una persona que está enseñada a vivir en el cautiverio, cometiendo pecado, no se da cuenta que peca y se cree buena y se cree que hay santidad en ella. Pero vemos que cuando Él nos está llamando, el Señor, a que reconozcamos su gracia, nos da la paz. Pero esta paz la recibe solo el creyente. ¿Y por qué? Porque recibe el Espíritu de la gracia. Y así atribuye que esta gracia es dada por el Padre a través de Jesucristo. Escuche esto. Sé que personas se han retirado porque las tengo aquí, pero si usted está acá es porque el Señor tiene un propósito para que venga a la verdad de la vida de Cristo. Así es que cuando dice que la gracia es dada por el Padre a través de Jesucristo, nos dice la santa palabra del Señor, no a través de la Virgen María, no a través de un ángel, no a través de santos, que le llaman santos, porque santo es todo aquel que se aparta para el Señor. Si usted se aparta para el Señor, usted es un santo o es una santa. Ahora, no es a través del cura ni del pastor. Un hombre no puede dar salvación, no puede dar la paz. Es por eso que la paz se puede dar en Cristo. Aunque en una situación difícil, en una crisis, esté usted con preocupación, si viene a Cristo y le entrega su carga, ahí está la gran diferencia. Usted va a tener la paz. No importa qué está viviendo, cuál es su situación, va a tener paz. Y como dice el Señor, en la quietud y en la calma está el contentamiento. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos da la paz que el mundo no da. Nos da la paz del Padre Eterno, que la tenemos en su santo y amado Hijo a través del Espíritu del Señor. El versículo 4 y 5, el cual se dio a sí mismo, nos dice que el Señor se dio a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie lo obligó. Él lo hizo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del hombre. Porque nosotros podemos observar que se mueve mucho la voluntad del hombre, hace su voluntad, y si es un gobernante, entonces nosotros obviamente estamos como ahí sujetos. Y el apóstol Pablo nos dice, no es que ustedes vengan a la perdición o a la desviación de la palabra, del mensaje escrito, por acogerse a la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad? Emociones, sentimientos y pensamientos. Los pensamientos del hombre sin Cristo son errados, porque va a tener inteligencia, ya lo vimos, para hacer grandes descubrimientos, pero nunca va a conocer la sabiduría de Dios. Entonces, ahí es que Él nos motiva para que por su gracia estemos conforme a la voluntad del Padre, a quien es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Evangelio de la gracia. En el versículo 4 y 5 también vemos que presenta el Evangelio para no creer en otro Evangelio. Ya digo, no porque hay otro. Porque, entonces también es que sí, hay otro Evangelio. Ahorita es el Evangelio del Acuario, entonces sí. No hay otro Evangelio. Por eso Él lo predica y Pablo habla a los Gálatas, quienes se están dejando fascinar por otra enseñanza, por algo que les están llevando a la desviación. Él muestra el plan de redención de Dios. Cuando somos salvos,
Entonces debemos pensar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en el Señor? Soy salvo porque creo en Él. Tengo libertad, me saca de la esclavitud, me hace libre. Tengo salvación y vida eterna en Él, porque Cristo pagó, Jesús, todo en la cruz del Calvario para ganar mi salvación, y en Cristo, cuando resucitó, Él hace las cosas nuevas, todas son hechas nuevas, pues me hace nueva creación también a mí, porque creo en el sacrificio del Señor Jesús y ahora en la resurrección, que es en Cristo Jesús, en Cristo, entonces me resucita. Y ya veo qué hizo el Señor por mí. Cuando lo tengo muy claro, entonces miro qué hizo el Padre por mí. Envió a su Hijo para que pasara todas esas cosas que pasó por mí, por amor a mí. Y es cuando tengo agradecimiento. Tengo agradecimiento. Y ahora, ¿por qué lo permitió? Porque Él nos hizo para que tengamos un compañerismo y una vida de relación e intimidad con Él, porque nos ama. Sin Cristo somos incapaces, perdidos y esclavos del pecado. Jesús nos rescató para hacernos libres, nos sacó de los delitos y los pecados, nos rescató de la muerte, porque no hay nada bueno en el hombre de pecado. Él nos hizo libres. Jesús no vino solo a enseñar, vino a resolver esta situación que todos teníamos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, bajo condenación, maldición, en tinieblas y en oscuridad. Entonces es cuando viene Él a salvarnos, a traernos libertad. Y si la aceptamos, damos gracias al Padre Eterno porque vemos qué gran amor tiene por nosotros. Entonces cuando Jesús viene y nos da de su poder, del poder de la palabra, del poder con que Él explica, para que veamos la diferencia entre el cristiano y otras religiones. El enfoque del cristiano debe estar siempre en la figura de Cristo, que es el único que nos puede hacer libres. Efesios 1:5 nos habla que ¿quién es el Señor? Y sin Dios, todo hombre es pecador y es esclavo del pecado. Somos muertos en pecados, en delitos. El Espíritu del Señor trae convicción de ese pecado y nos ayuda a comprender que Jesús fue a la cruz en su sacrificio para hacernos libres, y el Espíritu del Señor abre los ojos del entendimiento para que cada uno le demos la espalda al pecado y empecemos a andar en dirección recta. Por eso dice la palabra del Señor que su palabra nos alumbra el camino por donde hemos de andar. El mundo que estaba viviendo una persona que estaba en delito y en pecado, ya sale de quien recibe verdaderamente a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor le convence de pecado para sacarle de la esclavitud. Miraba yo y en un momento dado di a 3 mujeres prostitutas la palabra. Y una de ellas me quedaba mirando fijo. Y el día que hice la invitación a la iglesia, que les dije, vamos a la iglesia, a la congregación, ella vino y las invité a las 3. Y la otra no me dijo nada. Y la que me prestaba atención me dijo, yo voy. Y al otro día, le dije un sábado, y al domingo vino conmigo a la congregación. La gloria sea para el Eterno Padre. Fue rápido. De inmediato abrió los ojos del entendimiento a la verdad. Y ella vino con el hijito de la otra que no quiso venir. Y mi pastora le dijo a ella, bienvenida, piensa en su hijo. Y ella se quedó más pensando, pensativa. Y ese no era el hijo de ella, pero ella tenía un hijo en Cali y ella vivía aquí en Bogotá. Cuando se quedó pensativa,
Y estas palabras la conmovieron más a ella. Y ella jamás me dijo, ninguna de las tres me dijo a qué se dedicaban, pero yo lo sabía. Cuando un día me dice, ¿sabe, señora Noelia? Salí de todo eso que yo tenía y se sorprendió como que, uy, le dije, dejé todo. Y la verdad, trajo a su hijito. Consiguió, el Señor le dio un buen hombre, dijo que está feliz, dejó todo eso. Después tuvo una niña con él y me testificaba que empezó a ser libre y a tener una gran bendición y tiene un hogar y una familia. Eso hace el Señor. Cuando una persona dispone el corazón, Él no condena a nadie, Él le saca libertad. Pero hay que tener una disposición del corazón. Las otras escucharon la palabra, el mensaje y no lo recibieron. No recibieron la gracia del Señor. ¿Y qué diferencia la vida de una a otra? Porque en ellas siguió el problema. Entonces, cada uno decide si quiere ser libre o si quiere andar en esclavitud. Así es que lo único que realmente salva es el precio que pagó el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario y nos puede hacer libre. Si usted viene al Señor y hace como Él le está diciendo, Él le motiva cada día. Y es cuando usted se aparta de la religiosidad y regresa a Él. Porque hay personas también que están en una congregación, pero no son realmente salvos. ¿Por qué? Porque van unas veces, otras veces se pierden de la iglesia, unas veces toman el cristianismo en serio, otros días lo dejo de lado, porque es que yo voy cuando yo quiero, como yo puedo y como me parece. Entonces así no es, porque la motivación que nosotros tenemos en el Señor es tener la plenitud de su gracia, o sea, estar tan conscientes que yo no puedo apartarme de la gracia, porque ella debe seguir en mí, y que somos personas que si nos apartamos, si nos salimos, pues nos estancamos, y la libertad del Señor se puede perder, porque se esclaviza con el mundo, nuevamente al pecado. El Señor nos dio vida, en Él somos salvos para siempre. Algunos piensan que son salvos porque aceptaron y dicen, sí, recibí, esta es la gracia y la recibo. Así es que ya no puedo perder mi salvación porque es una vez y para siempre y salvo, siempre salvo. Sí, si usted recibió la gracia en el Señor y sigue en Él, obvio que sí. Porque nosotros no tenemos que hacer nada, sino creer y seguir intimidad con el Señor, obediencia, sujeción a la palabra, apartarnos para Él y vivir una vida en plenitud con Él. Ah, salvo, una vez y para siempre salvos, porque es por el sacrificio del Señor que fue inmerecido para nosotros, pero que tenemos ese privilegio de recibir y permanecer en Él. Pero si la persona dice, sí, recibí al Señor y sigue haciendo las cosas que quiere y sigue cometiendo pecado, entonces, y soy salvo y para siempre salvo, ya es una herejía, porque el Señor nos llama a mirar su sacrificio de Él, lo que Él hizo, y que nosotros debemos ser fieles y retener la vida de Cristo, que el Padre Eterno nos dio con la ayuda del Espíritu Santo. No dejarnos desviar con otros mensajes, porque lo que hizo Cristo lo hizo una vez y para siempre. Seamos salvos para siempre. El sacrificio de Cristo me hace salvo. El Padre me aceptó por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Murió, pero al tercer día resucitó. El Padre nos toma como una ofrenda agradable por lo que su Hijo hizo por nosotros y nos ve así a través de su Hijo. Y en Él nos da la resurrección. Usted y yo resucitamos. Tenemos garantías de que un día vamos a resucitar, por lo tanto, no debemos tener miedo a la muerte. ¿Qué es? El día que el Señor nos llame, no debemos temer,
Si Él nos llama y sabemos que le estamos buscando, que hemos aceptado su sacrificio y que permanecemos en Él, somos salvos. Entonces vamos a una vida eterna, a una morada celestial gloriosa, llena de paz, de bendición, de libertad. Bueno, hermoso. Así es que, ¿sabe que en este momento hay muchas partes donde están matando cristianos? Dicen que en el África del Sur los matan vivos, o sea, los queman vivos. Es una persecución. Ahora el Señor nos muestra también a través de los apóstoles la persecución que tuvieron. Y a pesar de eso, ellos sabían que estaban con el Señor y tenían el Espíritu del Señor y tenían paz. No pensaban en que me voy a ir a esconder, que ahora qué hago, que me están persiguiendo. No, tenían la paz del Señor, porque andaban en el ministerio de su gracia, de su favor, de su paz y de la libertad que tenían en el Señor. Pero cuando venga la apostasía o cuando venga la persecución, el Señor va a saber de verdad quiénes son los que son verdaderos en Él, y algunos dicen ser cristianos y no lo son. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor, preparándonos, que estemos listos, porque si hay una persecución, no temamos, que tengamos confianza en Él, porque no vamos a morir, vamos a vivir eternamente con Él. Ellos murieron como mártires a causa de Cristo, pero Dios aceptó la obra de Cristo cuando resucitó. Fue porque su obra y su sacrificio por nosotros fue hecho porque el evangelio que predicamos es de gracia y es de paz. Porque Cristo lo ganó, nosotros entonces lo estamos ganando. Si creemos en esta salvación, tenemos la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Es cuando no vamos a sentir miedo si nos van a perseguir. Entonces el Señor quiere que nos preparemos así. Dios tiene el plan perfecto para la vida del hombre. En Jesús recibimos el bien del Padre eterno, de salvación. Es la obra de Dios. Ya dijimos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla del Señor. Y el evangelio que predicó Pablo de gracia en Jesús hizo que nosotros no pudiéramos escapar de las enseñanzas de la verdad. ¿Por qué? Porque vino la gracia. Aceptamos la gracia. Y es cuando no nos vamos a dejar confundir. Porque podemos hacer cosas, pero sabemos que todo, o sea, un hombre puede hacer muchas cosas y creer y piensa como él quiere. No, es que yo acepto así, pero es cuando yo creo que el Señor me tiene a mí bien y sigue en la religiosidad, sigue en la desviación de la palabra y creyendo en un evangelio desviado que lo tiene en su mente, pero que a Dios no le agrada. El plan del Señor para nosotros es de salvación y libertad por pura gracia, solo por eso. Porque por los siglos de los siglos, Él quiere ser exaltado, glorificado. Así que no es al hombre a quien debemos seguir. El evangelio que Pablo predicó es un evangelio muy claro de salvación. De principio a fin, la obra de Dios en su llamado, en su plan. El Señor tiene un plan, un propósito de vida para cada uno. Y nosotros debemos de tener una acción, actuar como el Señor dice, por su gracia. La ayuda del Espíritu Santo es lo verdadero. El verdadero discípulo creyente somos obra de Cristo, hechura suya, nueva creación, instruidos para su obra y para su servicio, y así ver su gloria, porque Él merece toda la gloria. Es por eso que somos bendecidos. El hombre debe tener cuidado de no llevarse la gloria del hombre. La obra del Señor Jesús, quien la recibe, tiene la paz. Hay quienes tienen salvación falsa, pero porque no entienden lo que el Señor
Jesús hizo por nosotros y porque quieren oír lo que ellos quieren oír. Entonces, hay muchos líderes o pastores que dan desde su púlpito leche adulterada para que sus miembros se sientan cómodos, para tener en ellos ahí las personas están estancadas, pero los tienen ahí. No toman su posición de autoridad. Se dan cuenta de que ellos están cometiendo cosas malas y no le llaman ni le dicen qué está pasando, por qué está haciendo esto. Así es que el Señor nos llama a dar el mensaje de Jesucristo para que permanezcamos y todos seamos hallados en el Señor libres. Porque si la persona, los miembros de una congregación o creyentes que nosotros conocemos y están haciendo lo malo y nosotros no les decimos qué está pasando con ellos y les damos una aclaración, los vamos a dejar que sigan pisoteando la verdad y que repudien la justicia, la palabra del Señor, porque no van a cambiar, no van a marcar la diferencia como hijos del Señor. Así es que el apóstol Pablo no le importaba lo que dijera la gente, a él le importaba qué piensa el Señor de él. Así debemos hacer nosotros. No importa qué nos diga la gente o qué piensan de nosotros. Lo importante es lo que el Señor piense de cada uno de nosotros. Porque el Señor nos dio un espíritu de poder, control y dominio propio, no de cobardía. Así es que cuando usted es atacado por la verdad del Señor y usted permanece en silencio, no está atentando contra nadie. Simplemente usted siga reconociendo quién es usted en Jesús, su sacrificio, su perdón, su salvación, que es la única forma de poder para disfrutar la relación de libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así es que el Cordero de Dios despojó principados, a los administradores de la ley, el sistema sacerdotal religioso de hombres débiles, como revela el apóstol Pablo en Hebreos 7:28. Dice, porque la ley a hombres constituye sumos sacerdotes que tienen debilidad. Nosotros somos el tabernáculo del Señor, el templo del Espíritu Santo del Señor, que mora en el creyente. Así es que ya la religiosidad se pierde porque Él mismo nos inspira a entrar en una intimidad con Él. Por eso, este es un llamado para que haya un arrepentimiento. Es una invitación a cambiar de forma de pensar, tener una nueva mente o conciencia que a cada uno es dada en Cristo. Y cada uno de los que recibimos su palabra, Él nos haga una nueva creación en Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Lucas 4:18. Porque el Señor Jesús es quien tiene el Espíritu del Señor. Y si Jesús es nuestra cabeza, ya no vamos a ser cautivos ni presos, porque Él nos da la libertad. Así es que, si usted mira, en Adán, el hombre anda con una conciencia adversaria, egocéntrica, que mantiene la raza humana en una prisión, sin poder ver ni alcanzar a entender lo que es verdaderamente la libertad y el bien que el Señor da a todas las cosas a través de su palabra. El viejo hombre en Adán es una conciencia terrenal. Por eso el Señor dice que despertemos a su verdad, que despertemos y abramos los ojos al bien. De hecho, la palabra dice, haz morir todo lo terrenal. Y cuando hacemos morir todo lo terrenal, recibimos la vida de Cristo. Él es el ungido. Él tiene la unción, el poder del Espíritu del Señor, que está con nosotros.
Así es que venga al Señor, reciba su bien, su libertad. Y ya no es tiempo de que empecemos a decir, el Señor tiene su tiempo, yo me volveré al Señor y si eso es así, es cuando Él quiera. No, es que Él lo dijo, el tiempo se agota. Estamos prontos a ver su venida por la iglesia. Y la idea es que ninguno nos quedemos, que no vamos a aceptar la desviación de la palabra, porque muchos van a ser apóstatas de la fe si van a escuchar doctrina de hombres y mentira, engaño, falsedad del diablo. No hay otro evangelio. Por eso el Señor dejó todo escrito, para que hoy veamos el cumplimiento de la palabra escrita. ¿Cuántos miles de años está la palabra escrita? Y nosotros vemos su cumplimiento. Entonces es cuando más debemos decir, la palabra es real. Este es su cumplimiento. Entonces, si la palabra del Señor dice que me da salvación, vida eterna, libertad, por la gracia en Jesucristo, pues yo le creo. Y vamos a empezar a acogernos más y más a la redención y a la palabra de Dios. Así es que oremos. Amado Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Gracias por la verdad escrita, donde tú, Señor, ministras a todos y cada uno de los que podemos decir, en ti creo, Jesús. Creo en el sacrificio de la redención. Creo que soy perdonada o perdonado por todos mis pecados, porque hoy los pongo delante de ti, en la presencia del Eterno Padre, porque por tu sacrificio de redención yo tengo vida, vida, Señor, y vida en abundancia. Ahora quiero conocer más. En mi interior habites tú con tu Espíritu, Señor, cada día y en todo momento, enseñando más de tu gracia, de tu favor, de tu poder, de tu bien. Lléname hoy a mí y a mi familia. Salud y vida haya en cada uno de nosotros. Protégenos, Señor, de la desviación de la palabra, de la desviación de la verdad que tenemos en integridad en tu santo y amado Hijo, quien no cometió pecado, quien se entregó a sí mismo para que nosotros huyamos del pecado, de la maldad y de la condenación del mundo. Por eso hoy, Señor Jesús, gracias. Te reconocemos como nuestro Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste para darnos de ti la llenura de tu Espíritu y guiarnos a toda verdad. Gracias por sustentarnos en tu bien, en tu favor, en tu misericordia, en tu gracia y en tu libertad. Hoy creemos que tú has venido, Señor, a morar en nosotros para darnos alegría, paz, gozo, calma en medio de las tormentas y de las situaciones difíciles y críticas de este mundo. Tú nos sustentas y nos ayudas a confiar en ti. Gracias, mi buen Señor. Hoy te bendecimos y te adoramos. Y también creemos que todo lo que pedimos al Padre en tu nombre es hecho. Te pedimos, Señor, que ahora mismo cese esa muerte de coronavirus, que salga ese espíritu, Señor. Que ahora seas tú con tu mano poderosa, libertando, sembrando la palabra del bien en todos para que todos intercedamos. Porque tu palabra lo dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre y piden por una misma cosa, yo estoy ahí presente. Y sabemos que la misericordia tuya nos alcanza y nos das la libertad y la respuesta. Por lo tanto, Señor, te pido que ahora, con tu poder, Señor, conforme a tu voluntad, tú hagas, Señor, y pares esa muerte, que ese espíritu maligno salga, que no pueda tocar. Señor, guárdanos, limpia nuestra tierra, limpia el suelo que pisamos, Señor, con tu poder, con tu misericordia, favor y bondad. Hoy te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo y Espíritu Santo, porque tus misericordias son eternas y por siempre y para siempre nos escuchas,
gracias a tu amor, a tu verdad y a tu bien y a tu justicia. Bendito seas Padre, bendito seas Hijo y bendito sea Santo Espíritu de Dios. Amén y amén.